Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traemos un nuevo círculo psiconutricional acompañada de Ángela Quesada, nuestra psicóloga, y que les habla Paola Epul, nutricionista. El día de hoy queremos comentarles sobre el sistema inmunológico. ¿Qué es este sistema inmunológico tan famoso últimamente? En simples términos, es una barrera de defensas que tiene nuestro organismo para combatir ciertos virus o bacterias o microorganismos que quieran afectar nuestro cuerpo, nuestro organismo, y así nos defiende de estos agentes y nos permite evitar enfermedades, evitar infecciones, ¿no es cierto? Y todo esto nos va a mantener saludables. Entonces, nuestra psicóloga ahora nos va a comentar cómo podemos afectar de manera negativa a este sistema inmunológico mediante nuestras emociones. Ella nos va a comentar qué emociones nos afectan más y cómo podemos controlar este tipo de emociones. Hola, ¿qué tal? Entonces comenzamos con nuestro taller, hablando un poquito de lo que es el sistema inmune, ¿no es cierto? Que en el fondo se compone de muchas cosas, a un conjunto de células, de tejidos, de órganos encargados, ¿no es cierto?, de proteger el cuerpo en contra de la invasión de patógenos como lo son las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, que finalmente llevan a que las personas nos enfermemos. Por lo tanto, entonces, nuestro cuerpo detecta a este agente desconocido, ¿no es cierto?, y comienza a atacarlo. Entonces, cuando nuestro cuerpo está en equilibrio, está en armonía, está sano, significa que genera un escudo, una barrera y combate contra esto, ¿no es cierto? Entonces se habla de un concepto que tiene que ver con la relación que hay entre la inmunidad y las emociones, que se ha llamado psiconeuroinmunología. Ya es un nombre bien largo. Tiene que ver con lo emocional y cómo esto internamente, ¿no es cierto?, afecta, ¿no es cierto?, la inmunidad en nosotros. Por eso que es un concepto nuevo que se está estudiando y la idea es que podamos entender un poquito a qué se debe esto, ¿ya? Entonces, a nivel de diferentes órganos que configuran nuestro sistema complejo, que es, ¿no es cierto?, como seres humanos, como personas, que tenemos diferentes órganos y sistemas, entonces nos alteramos o hay cosas que nos afectan, que generan que nos desestabilicemos. Entonces, por eso es súper importante que nosotros podamos detectar eso y hacernos cargo, ¿ya? Para de esta forma poder enfrentarnos de la mejor manera posible a combatir a estos agentes patógenos. Entonces, no es algo que solo tenga que ver con la contingencia actual, con el tema del coronavirus, por ejemplo, pero sí está muy asociado a las diferentes enfermedades, tanto virales como otros. Por ejemplo, el cáncer, los resfriados, ya que tiene que ver con los virus también. Entonces es importante que podamos reconocer en nuestro cuerpo ciertas cosas o cómo el mismo cuerpo nos va hablando día a día, ya en los diferentes procesos, como en la digestión, como en el sueño, como en los diferentes procesos fisiológicos que finalmente van a ir afectando nuestro sistema inmune. Bueno, por otro lado, comentarles que este sistema inmunológico se puede ver dañado también por la ingesta de algunos alimentos, como puede ser el alcohol. El alcohol va a dañar severamente nuestras defensas del sistema inmunológico, al igual que el tabaco daña también de manera considerable este sistema inmunológico, que es nuestra defensa, como mencionábamos, ¿verdad? Y lo más importante también es que los alimentos que nosotros consumimos también pueden dañar este sistema. Tenemos alimentos ultraprocesados, que estos van a dañar considerablemente las funciones de este sistema, como son los alimentos chatarra, los alimentos de pastelería, de repostería, que tienen una gran cantidad de azúcar, una gran cantidad de grasa, que va a afectar el rendimiento de nuestro cuerpo en general y también va a afectar a estas defensas que nosotros les comentamos.
Entonces la idea de estos alimentos, que son la comida chatarra, embutidos, alimentos muy altos en grasa, muy altos en azúcar, frituras, todos estos alimentos, aparte de dañar este sistema inmunológico, también daña otro tipo de órganos en nuestro cuerpo, ya sea el estómago, el hígado, páncreas, nuestros intestinos. Sabemos que estos alimentos son dañinos para la salud y también nos hacen subir de peso, nos hacen volvernos más sedentarios, más cansados, nos produce también a la larga enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión. Así que todo tenemos que tener en cuenta que estos alimentos ultraprocesados nos van a dañar no solo el sistema inmunológico para poder combatir infecciones, enfermedades de manera óptima, sino que también nos va a dañar a la larga con estas enfermedades crónicas. Y por otro lado, tenemos algunos consejos de nuestra psicóloga también, como estrategias para poder favorecer el buen funcionamiento de este sistema inmunológico y poder de esa manera responder adecuadamente a estas situaciones de infección, de enfermedad que son producidas por microorganismos como bacterias, virus pequeñitos que nosotros no podemos ver, pero que van en directo desmedro de nuestro organismo. Así que ella ahora nos va a comentar un poquito más acerca de eso. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos y cómo fortalecemos nuestras emociones para que en el fondo nuestra inmunidad se mantenga al máximo y nos haga estar con un buen estado de ánimo, ¿no es cierto? Y sanos? En el fondo son cosas que ya hemos conversado antes, pero es importante que las volvamos a recalcar porque están muy asociadas a la inmunidad, sobre todo dentro de los muchos estudios que se han hecho para diferentes motivos emocionales que afectan la inmunidad, dentro de los cuales el que más ha mostrado evidencias tiene que ver con el estrés, ¿ya? Entonces, que altos niveles de estrés generan o afectan drásticamente nuestra inmunidad. Por eso va a ser súper importante que podamos evitar, ¿no es cierto?, llegar a estados muy complejos de estrés, ya sea por lo laboral, por lo familiar, sobre todo cuando hay etapas en la vida, como por ejemplo las crisis no normativas asociadas, por ejemplo, a quiebres matrimoniales, a pasar por una situación de duelo, a una enfermedad, ya al tener mucho miedo, a vivir experiencias de violencia en la familia u otro. Entonces, todas esas cosas, cuando provocamos estrés en nosotros, nos afectan sobre todo el sistema inmune. Por lo tanto, como ya lo hemos hablado antes, tenemos que tratar de luchar contra estos estados que nos alteran, ¿ya? Como la presión, como en el fondo, tal vez cuando estamos en un estado que comenzamos a dejar las cosas para después y no nos hacemos cargo en el momento y después sentimos más presión, o por ejemplo cuando tenemos poco apoyo. Entonces por ahí es importante que podamos ir conversando y ver cómo generamos redes que nos permitan aliviar la carga, ¿ya? Y para eso es importante que tal vez en el hogar como en el trabajo de pronto podamos hacer cosas como en equipo, poder distribuirnos ciertas actividades, poder complementar, ¿no es cierto?, con otras cosas, ser flexibles, porque quizás tenemos las expectativas muy altas, entonces eso finalmente no nos va a ayudar, porque siempre vamos a sentirnos frustrados por querer alcanzar algo que no es como esperábamos. Entonces es una lucha constante que no trae frutos en el corto plazo. Por lo tanto, no significa que no soñemos y que no lo intentemos, significa que logremos algún equilibrio asociado principalmente como a la organización, al buscar apoyo, al poder cumplir con cosas básicas y ser flexibles, sobre todo en este tiempo donde sabemos que la realidad es distinta a cómo vivíamos la vida hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, donde ya veníamos con harta carga laboral o de estrés familiar por las diferentes situaciones que ocurren en el día a día, porque vivimos como en una máquina que se mueve y nos exige producir todo el tiempo. Entonces es importante que nos hagamos cargo de la hora, de
de estar bien, de trabajar de nuestras emociones, de conversar de las cosas, de darnos un espacio quizás con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, de mirarnos a la cara y conversar. Si no tenemos acceso a eso y estamos lejos, quizás por una videollamada, poder contenernos, ¿ya? No necesariamente es necesario que vayamos al psicólogo o que necesitemos ayuda profesional. A veces sí, ¿no es cierto? Y eso ayuda y nunca está de más. Ustedes tienen esa posibilidad. Pero ¿qué pasa con esas personas que no se atreven o que tienen ciertos prejuicios en torno a eso? O que de pronto esperan poder hacerlo en la intimidad del hogar y la familia. Se puede, o sea, la idea es poder echar para afuera, conversar, buscar ayuda, tener apoyo, y sin duda es algo que nos va a aliviar la carga, ¿ya? Y lo demás asociado 100% al autocuidado, al mantenernos activos, al movimiento, al ser generosos de pronto, ¿no es cierto? Poder entregar algo por otro. Todas esas misiones más altruistas nos van a permitir sentir el amor, y vibrando en una frecuencia alta, que es la más alta que podemos tener, ¿no es cierto? Que es la entrega, que es la confianza, que son cosas positivas en la vida diaria. Entonces, que logramos alcanzar ciertos niveles de equilibrio emocional, por así decirlo, que si bien no hay una receta perfecta ni un estado perfecto en alguien, pero en el fondo significa que tú, que te conoces mejor que nadie, te sientas bien con lo que a ti te gusta, con lo que tú haces, con las metas que tienes. Entonces es importante trabajar sobre eso, hacernos cargo de lo que nos motiva, de lo que nos interesa, ayudar a otros, ¿ya? Y comunicar las cosas que nos pasan, no quedarnos acá con todo guardado. Cuesta tanto a veces, quizás, decir cuánto nos queremos, cuánto nos extrañamos, que nos gustaría tal vez hacer algo diferente un día, poder quizás conversar con los niños, con nuestros abuelos, con los adultos. La comunicación es una herramienta fundamental a la hora de poder aliviar la carga, a la hora de protegernos y de hablar sobre lo que nos cuesta y nos preocupa y nos estresa. Entonces yo los invito a eso, al diálogo, a contenerse en familia o en amistad, ¿no es cierto? Como lo puedan hacer, pero en el fondo que no se sientan solos. El hecho de sentirse solo, el hecho de sentir que no hay apoyo, que no hay salida, finalmente es lo que nos termina ahogando y estresando, y finalmente nuestras defensas, ¿no es cierto?, bajan y nuestro sistema inmune se ve afectado. Por lo tanto, eso, para poder tener un sistema inmune fuerte como una roca, necesitamos hacernos cargo de nuestras emociones. Entonces aquí ya no estamos hablando solo de la ansiedad o solo de cosas que ocurren por tiempos de coronavirus y eso, sino que estamos hablando de algo que nos va a acompañar toda la vida y que nos ha acompañado toda la vida. Quizás si se ponen a recordar algunos momentos donde tal vez se sentían muy enfermos o algo, que quizás días atrás o semanas antes a eso vivieron una situación emocional fuerte que se tradujo en que les bajaran las defensas por este estado emocional y luego generó, ¿no es cierto?, un resfrío, una enfermedad o algo que después los hizo sentir enfermos, ¿ya? Por lo tanto, hacernos cargo de nuestras emociones, a comunicar lo que nos pasa, a no guardarnos muchas cosas porque eso nos daña físicamente, y poder servir a otros también, que eso nos hace vibrar muy alto y nos protege. Bien, en cuanto a la alimentación, para fortalecer este sistema inmunológico, sabemos que la alimentación igual influye bastante, tiene un rol bien fundamental en este tema, al igual que las emociones y también lo que es la actividad física. Estas tres son la base para mantener un buen sistema inmunológico. En cuanto a la alimentación, tenemos que entender que hay micronutrientes que son los que van a fortalecer este sistema inmunológico, que los encontramos en diferentes alimentos. Los micronutrientes más esenciales dentro del tema del sistema inmunológico, encontramos la vitamina C, yo creo que muchos las han escuchado ya, que principalmente se encuentra en el kiwi, en la frutilla, en el limón, en los pimientos rojo, verde, la naranja, ¿ya? Principalmente los cítricos. Y también tenemos la vitamina A, que la encontramos también en el pimiento rojo, en la panita, en la betarraga, en el damasco, la zanahoria, principalmente los alimentos que son como más anaranjados, las verduras, las frutas más anaranjadas tienen esta vitamina. La vitamina D también, que la encontramos en las aceitunas, las paltas, el aceite de oliva, de canola. También las vitaminas del complejo B, que yo creo que muchos han escuchado igual hablar de este complejo B, en las que incluye la vitamina B1,
que la encontramos en las nueces, los pistachos, ya, la palta, en la aceituna. La vitamina B2, que la encontramos en la betarraga, champiñones, riñones, habas. También la vitamina B3, que la encontramos en el salmón, el atún, el maní también. La vitamina B6 la encontramos en la coliflor, en la palta, en el salmón, el atún, se repite nuevamente, la panita. Y la vitamina B9 la encontramos también en la palta, maní, en la panita y en las legumbres también. También el hierro, el selenio y el zinc cumplen un rol fundamental en el sistema inmunológico. El hierro lo encontramos en las carnes rojas, en la panita, en el piure. El selenio también lo encontramos en el atún nuevamente, en la merluza, en el pan integral. Y el zinc lo podemos encontrar también en las carnes rojas, en la panita, pero también lo encontramos en habas, en arvejas y en la avena. Estos entonces son los micronutrientes fundamentales en este proceso. La idea también es entender que estas células que trabajan en este sistema inmunológico se van regenerando día tras día, entonces nosotros por eso recomendamos el consumo de frutas y verduras diariamente, ya que estas células tienen algunas recambio cada 8 horas, cada 6 horas, algunas cada 12 horas, cada 24 horas. Entonces, si no tenemos nosotros estos micronutrientes que vienen en los alimentos, nuestro sistema inmunológico no va a estar óptimo. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar de tener una dieta balanceada, equilibrada, variada, para poder fortalecer no solo el sistema inmunológico, sino que también todo el organismo que funcione de manera óptima, y también mezclado con una buena hidratación, con un buen consumo de fibra, vamos a obtener los beneficios entonces de estos alimentos y de estos micronutrientes que nosotros no podemos verlos en los alimentos, pero ahí están presentes y son los que nos ayudan verdaderamente. Bueno, y así nos comenzamos a despedir. Les agradecemos su atención, su participación. Esperamos sus preguntas y aportes también que nos pueden hacer desde su experiencia en relación a este tema. Si se han dado cuenta de que les ha pasado algo como esto, si es que nos quieren aportar sobre algún tipo de alimento o algún tipo de situación que los ha ayudado o que tal vez les ha afectado mucho y como que se han dado cuenta que sí ha interferido y ha bajado sus defensas o le ha afectado al sistema inmune, que nos comparten y nos comenten. Es un abrazo grande, a cuidarnos, ¿no es cierto? Manténganse en sus casas, a salir lo menos posible y vamos con toda la motivación, ¿no es cierto?, a hacer nuestros ejercicios, nuestras actividades que debemos hacer para sentirnos mejor, ¿ya? No solo porque se lo impongamos nosotros como equipo, sino porque los queremos ver bien y los queremos ver sanos. Un abrazo.